Muy bien, vamos a ir entonces al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42. Y quiero, antes de ir, seguir animándoles de parte del Señor. Cuando usted ora, usted está hablando con el que creó todo. Cuando usted ora, y puede ser una oración de 1 minuto, puede ser una oración de 2, 3 minutos, o más que eso. Usted está hablando con la persona que creó todo lo que existe, es decir, no hay nadie como Él. Él todo lo puede. Y si usted necesita que Él intervenga en las circunstancias de su vida, ore en su casa, en la mañana al comenzar, en la noche, al almuerzo. Hechos capítulo 13, versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo, que es día domingo, o día sábado, perdón, les hablara de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Queridos hermanos, seguimos en el libro de Hechos y no me voy a cansar porque repetir, nosotros necesitamos que nos repitan muchas cosas. Yo necesito que me repitan muchas cosas en mi vida, en la semana. A veces hay cosas que me dicen y se me olvidan y necesito que me las repitan. Y por eso es que quiero repetir que nosotros seguimos en el libro de Hechos con un propósito. Un propósito que no debemos olvidar. El libro de Hechos está en la Biblia con un propósito de Dios, para que nosotros podamos conocer lo que ocurrió con la iglesia en el momento de sus comienzos. El libro de Hechos relata la historia de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo cuando comenzó, pero no debemos perder de vista que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un edificio. No estamos hablando de una reunión, porque muchas veces nosotros en la semana hablamos o invitamos a alguien, decir, oye, te invito a la iglesia. ¿Y dónde queda tu iglesia? Y hablamos de un lugar. Pero cuando la Biblia habla de iglesia, cuando la palabra de Dios y Dios habla de iglesia, está hablando de personas. Personas, la iglesia de Cristo son personas. Y el libro de Hechos relata historias de personas, quienes son la iglesia o son parte de la iglesia. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, lo que usted va a leer es la historia de Dios interviniendo en la vida de personas, pero usted también va a leer la historia de personas que trabajaban con Dios. Y trabajaban con Dios no en una agenda personal, sino que trabajaban con Dios para que el propósito, el plan, la voluntad de Dios se cumpliera. Es decir, vamos a leer la historia de personas que eran generosas y comprometidas, no en buscar trabajar para sus propios fines y proyectos, sino que vamos a leer y vamos a leer hoy día sobre personas que tenían esa generosidad, ese deseo y ese compromiso de hacer de la obra de Dios sus proyectos personales. Es por eso que en el versículo 42 nosotros leemos de dos personajes bíblicos muy importantes, que fueron importantes en el comienzo de la iglesia cristiana, pero han sido importantes en la historia del cristianismo desde el primer siglo hasta hoy. El versículo 42 habla acerca de Pablo y Bernabé. Y nosotros ya hemos conocido a estos dos personajes, hemos conocido de Bernabé, este discípulo tan especial, que era tan generoso, que se preocupaba de aquella gente que necesitaba ser animada, que se preocupaba de gente que no era cristiana, pero quería llegar a Dios. Bernabé se encargaba de ayudar a los nuevos cristianos a encajar en la iglesia, ayudó a Saulo de Tarso, que quería visitar la iglesia en Jerusalén. Bernabé lo ayudó. Después, cuando Bernabé estaba trabajando en otra ciudad, en una iglesia nueva que comenzó, fue a buscar a Saulo de Tarso para que trabajaran con él. Saulo de Tarso sabemos que después fue o es la misma persona que Pablo el apóstol. Pero conocemos la historia de Pablo, que él antes de ser cristiano era alguien que odiaba a los cristianos, era alguien que perseguía a los cristianos. Saulo de Tarso buscaba apresar a los cristianos, pillarlos, encontrarlos para meterlos en la cárcel, buscando que ellos renegaran de su fe, de su compromiso con Jesús de Nazaret.
Pero la Biblia nos relata que este Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos, que temía a Dios, pero no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, la Biblia relata cuándo y el día y cómo él se volvió a Dios, se convirtió y conoció a Jesucristo de Nazaret. Esta historia es muy importante y Pablo, ¿por qué? Porque hoy día hay muchas personas que conocen a Dios, temen a Dios, pero no tienen un compromiso con Jesús, el Hijo de Dios. Saulo de Tarso, antes de convertirse, era alguien que buscaba servir a Dios, buscaba conocer de Dios, era un estudioso, un teólogo, pero él no creía en Jesús de Nazaret. Y un día Dios tuvo que hacer que Saulo de Tarso, este hombre que adoraba y servía a Dios en lo que él pensaba que lo estaba haciendo bien, Dios tuvo que hacer algo especial para que Saulo conociera al Hijo de Dios. Y así Saulo pudiera saber y conocer verdaderamente a Dios a través de Jesús. Hoy día hay muchas personas que hablan de Dios, temen a Dios, hasta buscan servir a Dios a través de limosna o ayudar a otras personas. Pero muchas de esas personas hoy día no tienen un compromiso con el Hijo de Dios, Jesucristo. Y la Biblia nos revela que es muy importante que aquellos que buscan a Dios o temen a Dios tengan una relación personal y un compromiso con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios determinó que nosotros pudiéramos tener una vida eterna, es decir, ser salvados, rescatados, pero solamente a través de Jesucristo, su Hijo, y si creemos en Él. Y lo que vamos a leer y estamos leyendo hoy día es de una persona que entendió esto, que conoció esto, Saulo de Tarso, que él pensaba que servía a Dios, hablaba de Dios, pero él no tenía una relación con Jesucristo de Nazaret. Hasta el día en que se encontró con Jesús, cuando iba de camino a Damasco para perseguir a cristianos. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Saulo a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después de ese encuentro, la vida de Saulo de Tarso cambió radicalmente, 180 grados. Él conoció al Hijo de Dios. Y después de eso, nosotros conocemos en el libro de Hechos de que Pablo, Saulo de Tarso, tenía como preocupación que otros conocieran no tan solo a Dios, sino conocieran al Hijo de Dios, a Jesucristo. Él es el puente que nos ayuda a llegar a Dios, Jesús. Y si nosotros vamos a través de Jesús a llegar a Dios, vamos a poder restaurar o comenzar una relación con Dios. Y dice la Biblia que por medio de Jesús podemos ser hechos hijos de Dios. Y Pablo lo vemos aquí queriendo contar esto, informar a otros acerca de cómo ellos pueden tener paz con Dios. Dice el versículo 42, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. ¿De qué cosas? Exactamente lo que estoy compartiendo con ustedes hoy día, acerca de Jesús. Pero ¿quiénes eran estas personas que le rogaban? Dice que le rogaron, les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, para entender más el versículo 42 tenemos que ir al versículo 16 en adelante del mismo capítulo 13. Dice que Pablo y Bernabé, Dios a través del Espíritu Santo los llamó y los apartó para la obra misionera. Ellos estaban en Antioquía, en una ciudad que estaba al norte de Israel, en el sur de lo que hoy día es Turquía. Y dice que estaban ahí, estaban sirviendo, enseñando a esta nueva comunidad. Y cuando estaban enseñando a esta nueva iglesia cristiana, a esta nueva comunidad cristiana, el Espíritu de Dios dijo a los líderes que debían apartar a Bernabé y a Saulo para la obra, para el propósito que Dios tenía con ellos. Y era una obra de no quedarse en esa ciudad Antioquía, sino ir a otras partes del mundo para que otros pudieran saber lo que es el Evangelio. Y en el contexto del versículo 42 y antes, dice que ellos de Antioquía fueron a una isla, a la isla de Chipre, que usted la puede encontrar en el mapa. Está esta isla en el Mediterráneo, en la parte
oriente del Mediterráneo. Después de haber estado ahí, en esta isla, y recorrer toda la isla tratando de compartir acerca de Jesús, dice que ellos dejaron esta isla y volvieron al norte, a lo que es el territorio de Turquía hoy día, y específicamente a una ciudad, llegaron a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Y cuando llegaron a esta ciudad, la Biblia nos dice en el contexto, usted puede leer, ellos tomaron la decisión de entrar a una sinagoga el día sábado. La sinagoga es una asamblea, es una congregación de judíos que ellos se juntaban en un lugar físico, la sinagoga, donde los judíos que nacían en Israel y practicaban el judaísmo se reunían para escuchar la ley, la palabra de Dios. En esta sinagoga, que era una congregación judía, había ciertos líderes, un líder que generalmente dirigía la congregación judía. Habían judíos que de nacimiento eran israelitas, pero también habían personas que eran judías, que no eran israelitas, que no nacieron en Israel, pero decidieron una vez en su vida abrazar el judaísmo. Es decir, la Biblia también les llama o se les llamaba a estas personas que no eran hebreas, pero se convirtieron al judaísmo, temerosos de Dios o prosélitos. En esta congregación, que era la sinagoga, en esta ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé entraron porque ellos también eran judíos. Aunque en ese momento ellos no practicaban el judaísmo, sino que habían creído en Jesucristo. Dice que entraron a la sinagoga y cuando estaban en la sinagoga, en esta asamblea, tenían su reunión, dice, en el contexto usted lo puede leer en la casa, dice que los líderes, los dirigentes le pidieron a ellos, hermanos, ¿tienen alguna palabra de ánimo que compartir con todos nosotros? Generalmente las sinagogas, en esos entonces, estas congregaciones judías, cuando se compartía la palabra del Señor, se hacía por turnos, es decir, personas tenían la oportunidad, no es que siempre el líder de la sinagoga tenía que predicar o enseñar o leer la ley, sino que otros hermanos de la asamblea podían hacerlo. Y dice la historia que los líderes le pidieron a Pablo y Bernabé, hermanos, ¿tienen algún mensaje, algo que les gustaría compartir para animarnos? Y cuando dice la Escritura, le pidieron a Pablo y a Bernabé compartir algo para animar a esa congregación judía en este día sábado, ya que es el día de reposo para los judíos. Adivinen de qué habló Pablo cuando él tuvo la oportunidad de hablar. Habló de lo que cambió su vida. Habló de Jesucristo. Cuando él tuvo la oportunidad, él procuró de hablar de aquello que cambió su vida. Y lo que cambió la vida de este perseguidor de la iglesia, de esta persona que odiaba a los cristianos, fue Jesucristo de Nazaret. Y dice la Escritura que cuando él tuvo la oportunidad, él comenzó a hablar acerca de la historia de Israel, para que la gente supiera, mira, yo soy judío, yo soy uno de ustedes, conozco la historia de nuestro pueblo, pero hoy día quiero contarles de algo que Dios hizo y está haciendo. Quiero que vaya conmigo en el versículo 32 del capítulo 3 y vamos a ver en resumen aquí lo que Pablo compartió con esta gente que les pidieron. ¿Tienes algo que compartir con nosotros? Dice el versículo 32, nosotros les anunciamos las buenas nuevas. Es decir, cuando Pablo estaba hablando con esta congregación, dijo, yo tengo buenas noticias para ustedes. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las buenas noticias? ¿Cierto? Yo a veces en la semana estoy esperando una buena noticia. Yo personalmente cuando tengo una semana sin buenas noticias, la verdad digo, la semana estuvo como fome, estuvo parejita, así como que estoy medio deprimido. Pero cuando llega una buena noticia, sí o no que nos ponemos contentos. Sí que estamos entusiasmados y hablamos con la gente y nuestro ánimo, nuestra actitud cambia, tenemos problemas, pero no importa porque recibimos una buena noticia. Pablo habló con esta gente que estaba reunida y dice, nosotros, en el versículo 32, les anunciamos las buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Recordar que esta palabra, buenas noticias, en el original que habla o quiere decir evangelio, evangelion, que es el evangelio del cual habla la Biblia. Dice el versículo 33, Dios
nosotros, versículo 32, perdón, dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Pablo tuvo la oportunidad de hablar con estas personas que conocían a Dios, querían conocer más de Dios, servían a Dios, lo primero, lo medular, más importante que él quiso decirles a ellos, les tengo buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Dios un día nos prometió algo tan importante y hoy día lo ha cumplido. Es algo que prometió a nuestros padres generaciones atrás, a los judíos. Y lo que les prometió es que Él iba a enviar un rey salvador, mucho más grande que Moisés, mucho más grande que David. Y que cuando llegara ese rey salvador, Mesías, iba a liberar a todos. Iba a traer prosperidad y una nueva vida. Y el pueblo de Israel estaba esperando por generaciones que Dios cumpliera esa promesa. Judíos no tan solo en Israel, sino en distintas sinagogas, en distintas partes del mundo, se reunían cada día de reposo, sábado, porque ellos estaban esperando. Estamos aquí, Dios, fiel a ti, esperando que tú cumplas tu promesa y nos envíes un libertador, nos envíes un salvador. Y cuando Pablo entró a esta sinagoga, imagínense la noticia que les tenía. Ustedes se reúnen cada sábado como judíos esperando que Dios traiga ese Salvador y les tengo buenas noticias. Dios cumplió su promesa. El Salvador vino. Y es por eso que en el versículo 33 Pablo habla con ellos y les habla acerca de Jesús. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que Pablo estaba queriendo decirle a la gente, ustedes estaban esperando un Salvador. Dios lo prometió, pero ustedes no sabían quién era ese Salvador. Dios dijo, solamente les voy a enviar a alguien que es mi hijo. Va a ser mayor que el rey David y Moisés. Va a traer otra vida. Ellos no sabían quién era, quién iba a ser. Y Pablo, cuando se paró ahí delante de todos ellos, les dijo, ¿saben? Les tengo la buena noticia. Esa persona es Jesús, Jesús de Nazaret. Y habló de Jesús, y no tan solo de él, sino que mencionó la resurrección de Jesús. Y vamos a ver por qué mencionó la resurrección de Jesús. Mira lo que dice el mensaje de Pablo, versículo 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David, al rey David. Por tanto, dice también en otro salmo, Pablo estaba hablando con la gente, citando la Biblia, diciendo que en otra parte, en otro salmo dice esto, no permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de este Salvador Mesías, que él no iba a perecer, su cuerpo no iba a morir y se iba a descomponer en corrupción. Versículo 36 dice, porque David, el rey, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó, no vio corrupción. Lo que Pablo estaba queriendo compartir con estos judíos y diciéndole, el rey David para los judíos, para Israel, el tiempo del reinado del rey David fue el tiempo glorioso de la nación de Israel. Es decir, para los judíos el rey David es el mejor rey que ellos han tenido. No fue el único, pero fue la época dorada, podríamos decir, de la nación de Israel. Y por eso el rey David es tan importante para la nación de Israel, para los judíos. Y lo que Pablo estaba queriendo decir con ellos, el rey David es alguien importante para ustedes, pero ¿saben qué? Hay alguien más importante que él. ¿Y de qué manera él estableció eso y dejó claro de que había alguien superior al rey David?
El rey David murió, su cuerpo vio corrupción, pero aquel que es el Salvador, el Hijo de Dios, él no vio corrupción. Él resucitó, la muerte no lo aprisionó, sino que él venció a la muerte. Y por eso es que Pablo, cuando compartía de las buenas noticias, habló de Jesús de Nazaret, pero de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso es que cada domingo, como el pastor Matías mencionaba, cada domingo nosotros compartimos la cena, porque hermanos, amigos, usted no puede olvidar cuán importante es la resurrección de Jesús. Muchas veces nosotros decimos, pastor, he hablado con personas, y de hecho esta semana hablé con una mujer que tuvo muchos problemas en su vida. Que si usted tuviera los problemas que ella tuvo, la verdad, uno piensa, aquellos que sufren de tal manera, si vale la pena seguir viviendo. Muchas veces nosotros, como hablaba al principio, hablamos de Dios. Alguien nos menciona a Dios. Y nosotros creemos que hay un ser superior, pero cuando estamos en medio de problemas tan complicados, igual nosotros nos desesperamos y nos deprimimos. Y aunque hemos hablado de Dios o mencionamos a Dios, igual perdemos la esperanza. Pero cuando Pablo habla de Jesús y de su resurrección, es para que todos ellos entendieran. Si Jesús venció a la muerte, ¿hay algo imposible para él? Hay un dicho popular que dice, todo tiene solución, menos la muerte. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, ese dicho no tiene validez. No funciona para los cristianos, para los hijos de Dios. Ese dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte, no. Para nosotros que estamos en Cristo, aún la muerte tiene solución. Porque Jesucristo venció la muerte. Él resucitó de entre los muertos. Y por eso Dios dice que debemos creer en Él para tener vida eterna. Pablo les estaba compartiendo una muy buena noticia, no tan solo de Jesús, sino dejando establecido de que Él tenía todo el poder. Él venció a la muerte, nada es imposible para Él. Él verdaderamente era el Salvador que ustedes estaban esperando. Dice el versículo 37, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Versículo 38, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, de Jesús, les es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, de Jesús, todo aquel que cree es justificado. No tan solo les habló de que Jesús resucitó de entre los muertos y venció la muerte, sino que Pablo, compartiendo las buenas noticias, les dijo, Él tiene la autoridad y el poder y es la única persona que puede perdonar tus pecados. Esta semana, ¿mentiste? ¿Esta semana hiciste algo que sabías que no estuvo bien? Esta semana hiciste algo que hoy día tal vez que estamos delante de Dios aquí en medio de la congregación, sabes que es algo que no agradó a Dios y tú lo hiciste. O tal vez lo pensaste. O tal vez lo dijiste. La ley de Moisés dice que por cuanto nosotros pecamos, debemos estar lejos de Dios. Si en tu vida hay pecado, la ley de Moisés dice que tú no puedes estar cerca de Dios. Tú vas a estar lejos de Él. La Biblia dice que Dios es amor, pero Él es justo y Él es santo. Él no puede estar cerca del pecado. Pero como la Biblia dice que Dios nos ama tanto y dice que aún ama a los pecadores, Él dispuso una solución, una ayuda. Y esa ayuda fue a través de Jesús. Por eso Saulo de Tarso, aunque hablaba de Dios, seguía a Dios o pretendía servir a Dios, él necesitaba tener un encuentro con Jesús. Porque la Biblia dice, Dios determinó que el perdón de los pecados para todo pecador y todo tipo de pecado solamente es y puede ser posible a través de Jesús. Y por eso Pablo cuando entró aquí les dijo, les tengo una buena noticia, les habló del perdón de los pecados que no pueden conseguir si tratan de hacer las cosas bien, dar limosna, tratar de cumplir los mandamientos
Todos hemos tratado de hacer bien las cosas alguna vez durante todos los años y hemos fracasado. Pero Pablo dijo, podemos tener el perdón a través de Jesús. Querido amigo, usted puede tener el perdón de todos sus pecados, pero usted tiene que decidir qué hacer de Jesús de Nazaret en su vida. Porque la Biblia dice que el perdón viene por medio de Él, este Salvador prometido, libertador, que nos iba a dar una nueva vida y que Pablo estaba diciendo, Dios prometió esto y lo está cumpliendo a través de Jesús. Y en el versículo 40, Pablo continúa y decía, tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Pablo estaba terminando su discurso aquí, que le pidieron hablar, y él terminó hablando acerca de la buena noticia de Jesús, diciéndole a la gente, pero quiero decirles, tengan cuidado de algo. Y citó unos versículos de un profeta, del profeta Habacuc, porque en el tiempo del profeta Habacuc el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho y ellos habían perdido la esperanza de que Dios hiciera algo. De hecho reclamaban, Señor, ¿por qué nos tratas tan mal si nosotros creemos que tú existes? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué estoy sufriendo? Ellos reclamaban, pero Dios cuando habló con ellos les dijo, miren burladores, porque ellos estaban diciendo, no, sí, Dios se olvidó de nosotros. Se estaban burlando de Dios, no estaban creyendo. Dicen, miren burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Es decir, Dios les dijo, yo voy a hacer algo tan tremendo, que si alguien les contara lo que yo voy a hacer, ustedes no lo creerían. Queridos amigos, esto es lo que muchas veces ocurre cuando nosotros hablamos de Jesús con otras personas. Es tan maravilloso el perdón de Dios que uno dice, pero es que no lo puedo creer. Es imposible que Él quiera perdonar todos mis pecados. Hay gente que, bueno, tal vez te agradezco, pero, y me ha pasado a mí que me dicen, bueno, pero mira, no es para mí, pero te agradezco, pero no es para mí. Y lo que Pablo está diciendo a ellos, no rechacen las buenas noticias, no rechacen a Jesús, entreguen su vida, crean en Él. Tengan pues cuidado, dice, de que no vengan sobre ustedes aquellos que se hablan los profetas, esa incredulidad. Y dice que cuando él terminó este discurso, viene el versículo 42. Al salir Pablo y Bernabé de esa sinagoga, dice, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. ¿Por qué la gente les rogaba a ellos de que el próximo sábado, o la próxima semana que se juntaran, les hablaran también de estas cosas? ¿Por qué? Cuando las cosas no van bien en tu vida, pero alguien llega a tu vida y te dice, ¿sabes qué? Te tengo una súper buena noticia. ¿Cómo se pone esa persona que tiene una vida triste? Cuando tienes un mes muy malo, pero viene alguien, ¿sabes qué? Te quise llamar, necesito juntarme contigo. Ya, pero ¿qué pasa? Me han pasado tantas cosas malas y no quiero saber nada. No, pero es que te tengo una súper buena noticia. ¿Cómo te pones tú? ¿Cómo se pondría esa persona? No, me estás bromeando. No, mira, no estoy para esos juegos. Tú sabes lo que estoy viviendo, no estoy para que juegues conmigo. No, si no estoy jugando, es en verdad, te tengo una muy buena noticia. Esas personas obviamente necesitan una buena noticia, como una persona que va caminando en el desierto, atravesando el desierto sin agua. Y cuando llega a un oasis, llega a un lugar donde hay agua, esa persona se tira de guatita a beber porque es lo que le va a salvar la vida. Y lo que Pablo le estaba diciendo a la gente, tengo una buena noticia que te puede salvar la vida. Y por eso dice que cuando ellos terminaron de hablar, la gente les rogaba, por favor, vengan el próximo sábado, la próxima semana, sigan hablando de estas cosas. Porque la gente en ese entonces y aún hoy necesita buenas noticias. Es cosa de prender la tele hoy día y ver las noticias, es cosa de ir al internet y ver las noticias. Lo menos que hay hoy día son buenas noticias.
violencia y muchas cosas más. Muerte, casi cada día. La gente hoy día necesita buenas noticias. Y por eso la iglesia hoy, por eso los cristianos hoy, porque nosotros tenemos una buena noticia para usted y para la gente. Jesucristo es aquel que venció la muerte. Lo crucificaron, lo clavaron, lo pusieron en una tumba. Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó y la Biblia dice que muchos lo vieron resucitados. La buena noticia es que Él puede perdonar todos tus pecados, toda tu vida pasada. Queda en cero cuando tú entregas tu vida a Jesús. Esa es una gran noticia, una buena noticia. Y es una buena noticia que viene del corazón de Dios. Porque Dios te ama y Él quiere cambiar tu vida. Pero Pablo le dijo, no sean como aquellos que, aunque les podían contar esta historia, no lo iban a creer porque era tan grande. El perdón de Dios es tan grande y es tan gratuito que a la gente le cuesta recibirlo. Pero esta gente quería saber más. Y por eso les rogaron. Y dice el versículo 43, con esto termino, dice, terminada la reunión ahí en la sinagoga, dice, la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos, de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, es decir, no había terminado ahí, por favor, cuéntanos más. Dice que hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Es decir, no tan solo les rogaron, sino que después de la reunión les siguieron, por favor, cuéntanos más. Y ellos dicen que hablándoles dijeron, si ustedes han creído, perseveren en la gracia de Dios. Cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, habla de este perdón gratuito que no podemos merecer ni comprar. La gracia de Dios. Dice, perseveren. Si ustedes han creído, han entregado su vida, perseveren, sean fieles a Dios. Ese era el trabajo de Pablo y Bernabé. Y aunque esto es historia, está pasando de la misma manera hoy. Hay personas que quieren acercarse a Dios, pero no conocen muy bien. Y hay personas hoy día como Pablo y Bernabé que está ayudando a esa gente y dice, mira, tengo una buena noticia, quiero hablarte de Jesús. Y hoy día hay personas que no creen el mensaje de Jesús, porque es tan maravilloso. No, mira, yo soy una buena persona, no necesito esto. Pero hay personas que ruegan, por favor, cuéntame más, quiero saber. Esta semana fui a visitar a una mujer, su familia tiene una muy buena situación económica. Lamentablemente han tenido muchos problemas en el pasado. Y esta mujer nos decía, ¿sabes? Después de que los problemas, entre comillas, algo se solucionaron, ya no tengo felicidad en lo que antes tenía. Es decir, un nivel de vida muy alto. Ya no soy feliz con lo que antes tenía. Y ella nos decía, yo siento como que hay algo que no encaja, que falta en mi vida. Y esa mujer nos llamó, nos invitó a su casa para que le habláramos de Jesús. Cuando llegamos a la casa, mi hija menor le dice a mi esposa, mamá, ¿esta es la casa que tú quieres? ¿Esta es la casa que tú sueñas? Porque era tremenda la casa. Usted puede tener muchas cosas en su vida. Una casa grande, dinero. Pero si usted no tiene a Jesús, usted no tiene lo más importante de la vida. Y por eso hoy día Dios está hablando con usted, le está queriendo decir, tal vez tú te has acercado a Dios, pero te falta Jesús. Entrega tu vida a Jesús, ríndete a Él. La gente que creía en Jesús se bautizaba. Y se bautizaba porque querían unirse a Él para siempre, teniendo vida eterna. Queridos hermanos, amigos, Dios siempre es bueno. Usted puede tener una semana mala, pero si usted viene a buscar a Dios, Dios siempre tiene una buena noticia para usted. La Biblia siempre nos va a decir que Dios nos ama, que le ama a usted, está interesado en usted. Pero la Biblia también nos muestra y nos dice que nosotros debemos decidir qué vamos a hacer con el amor de Dios y qué vamos a hacer de Jesús de Nazaret, el Salvador. ¿Vamos a creer en Él? ¿Nos vamos a entregar a Él? ¿O lo vamos a rechazar? De eso depende lo que viene en su vida. Quiero invitarle que se ponga en pie, estamos terminando ya hoy día y vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo, por tu palabra.
Gracias por hablarnos, Señor, porque tú siempre, Señor, estás tan preocupado de nosotros. Y te preocupa lo más importante en nuestra vida, nuestro bienestar eterno. Señor, yo quiero pedirte, por favor, por aquellos que tal vez se han acercado a ti, hablan de ti, piensan en ti, pero no conocen a Jesús y necesitan a tu Hijo en su vida, porque tú has determinado que solamente Él puede dar perdón de pecados y a través de Él podemos venir a ti. Señor, yo te pido por aquellos que necesitan, Señor, rendir su vida a ti, que tienen miedo, que tienen vergüenza, Señor, que piensan que tal vez tienen que cambiar muchas cosas en su vida. Quiero pedirte que tú les ayudes para que se reconcilien contigo y confíen en Jesús para el bienestar de sus vidas. Padre, aquellos que han creído y que, Señor, han conocido de tu gracia, ayúdales a perseverar, a ser fieles, a avanzar a pesar de las dificultades y los problemas. Papá bueno, queremos darte gracias a través de Jesús, porque también somos tus hijos. El día en que nos unimos al Salvador. Cuídanos, protégenos, pero úsanos como Pablo y Bernabé para llevar buenas noticias a otras personas que están rogando recibir una buena noticia en sus vidas. Muchas gracias, Padre. Te damos la gloria. Bendice a cada familia. En esta semana, ayúdales en sus trabajos. Sana, por favor, para tu gloria a los enfermos y vean tu poder y tu amor y tu gloria. Señor, en tu soberanía, ayúdanos y guíanos en tomar las decisiones de acuerdo a tu voluntad en esta semana. Señor, y que cuando nos juntemos el próximo domingo, vengamos, Señor, con alegría, con gratitud y alabanza por todo lo que tú hiciste en esta semana. Señor, que todo sea siempre para tu gloria, a través de Jesús, nuestro Señor, tu Hijo. Amén. Amén.